En la recta final para la ratificación por parte del Congreso mexicano, por parte del Congreso de Estados Unidos y el Parlamento de Canadá, ¿cuál es la posición de este país en relación con si vamos bien, si vamos mal, si se va a dar o no este instrumento de comercio exterior? Nuestro hashtag Tu Economía en Juego, una entrevista con el presidente de la Cámara de Comercio Canadá-México. Cuando se habla del TEMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, casi todo está dominado por la agenda bilateral entre México y Estados Unidos. Pero la otra agenda, la de México con Canadá, también es muy importante. Mucha inversión, mucho comercio y hay que analizar si quedaron o no satisfechas las partes canadienses y mexicanas con lo que está a punto de ser aprobado en los tres congresos de los tres países. Todo está listo para la ratificación del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Falta, sin embargo, el que Estados Unidos, Canadá lo ratifiquen. Hay muchas dudas, hay muchas interrogantes. México un poco más avanzado en este tema, pero todo esto incide en el ritmo de las inversiones. Vamos a ver qué sucede. Comenzamos. En un escenario incierto, Hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Exacto. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. soy Alberto Barranco. En el mundo de las finanzas, nada se me escapa. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag Tu Economía en Juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, hashtag Tu Economía en Juego comienza ya. Amigos, muy buenas noches. Pues ya estamos aquí para hashtag Tu Economía en Juego. Y hoy vamos a platicar del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el famoso TEMEC, que es un tema del que vamos a estar escuchando, un tema importante para la economía mexicana. Y esta noche nos acompaña en el estudio el presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en nuestro país, Armando Ortega. Armando, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches. Y bueno, pues me da mucho gusto saludar a Carlos Mota, como siempre. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches. Y a mi tocayo Alberto Barranco. ¿Qué tal, tocayo? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues el tema del TEMEC, el tema de la ratificación en el Senado de este tratado multicitado desde el año pasado, y bueno, pues el tema de las dificultades para su ratificación en Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo estás viendo el tema, Armando? Mira, yo creo que sin duda estamos ya en esa etapa, que es la de cada país estar procediendo a formalizar la ratificación. El que va más rápido es México. Estados Unidos ya mandó su draft que contiene el texto legal. Canadá va en su segunda lectura en el Parlamento, pero ninguno, ni Estados Unidos ni Canadá, ha dicho en qué momento se va a ratificar por parte de esos países. De hecho, el primer ministro Trudeau visita al presidente Trump este jueves. Quizá ahí tengamos un poco más de claridad. Oye, a veces quedamos anclados en la relación comercial entre México y Estados Unidos, pero yo quisiera preguntarte, la relación entre México y Canadá, que es justamente lo que tú representas, ¿de qué dimensiones? Me parece que estamos hablando de 43 mil millones de dólares canadienses. ¿En qué industrias? ¿Dónde estamos en la relación bilateral? Mira, Canadá antes del TLC, ahora del TEMEC, era un socio totalmente periférico y hoy, sin ninguna retórica, es un socio estratégico. Es el tercer socio en inversión de México y nosotros somos el tercer socio de ellos en materia de comercio exterior. Efectivamente, en temas comerciales son un poco más de 40 mil millones de dólares y en temas de inversión andaremos más o menos como en 30 mil millones de dólares. Los sectores más significativos en la relación bilateral entre México y Canadá son en la región de Norteamérica la automotriz con su correspondiente sector autopartes y tiene Canadá en términos de inversión extranjera una presencia significativa en dos grandes sectores, minería destacadamente y en el sector de manufacturas. Manufacturas diferentes de la automotriz, aparte de la automotriz, como por ejemplo industria aeroespacial, industria de la construcción de carros de ferrocarril,
y otro tipo de manufacturas. ¿Qué pasaría en el caso de que Estados Unidos volviera a amenazar y cumpliera sus amenazas contra México? ¿Canadá se aliaría a México o se mantendría neutral? De entrada, debo aclarar que yo no represento realmente al gobierno canadiense. Yo represento una cámara que promueve intereses de los inversionistas de ese país en México. Yo creo que, digamos, ese sería, como es, un problema de carácter bilateral. Yo creo que para Canadá sería una mala noticia el que este problema se exacerbara, porque en el fondo lo que hace es complicar el tránsito, en este caso de la etapa que estamos, que es precisamente el de la ratificación, y creo que esa sería para la relación con México una mala noticia entre México y Canadá. Ahora, no hay que olvidar, Alberto, que entre México y Canadá, además del TEMEC, y una vez que quede ratificado y qué bueno, está también un acuerdo muy importante, que es un acuerdo moderno de libre comercio, que es el llamado CPTPP. Y ese ya entró en vigor para ambas partes y ese rige también a nivel de tratado, en este caso multilateral, rige nuestra relación comercial. Pero además hay un tratado en materia de inmigración, un tratado ordenado, bastante ejemplar. Es un tratado muy interesante que tiene más de 40 años de existir, como el que alguna vez, Alberto, tú recuerdas, existía entre México y Estados Unidos. Cuando la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entre México y Canadá existe uno y que beneficia mucho a Canadá porque hay personal calificado, sobre todo en el sector agrícola, que son trabajadores temporales que están varios meses, están muy bien pagados y regresan una y otra vez a Canadá por periodos de hasta 6 meses. Luego son regresados a México y, como tú dices, se hace de forma ordenada y ha probado ser funcional después de más de 40 años. Es decir, el mexicano no se queda ahí, se regresa, es disciplinado en este caso. Absolutamente, pero además no le interesa regresarse, porque el mexicano está muy arraigado a su tierra, migra por otras razones, pero en este caso ha encontrado una forma muy productiva de obtener ingresos que son significativos para su economía, que cuando regresa los invierte en su país y después de un tiempo, que además es el tiempo en el que no quiere estar porque hace un frío terrible, pues regresa con mucho gusto a trabajar. Armando, regresando un poco al tema de las ratificaciones, los tiempos y las dificultades que se visualizan en el escenario, ¿qué tan improbable o qué tan probable es que finalmente el acuerdo se pueda llevar hasta el 2020 en función de pues, los vientos electorales que ya se iniciaron en Estados Unidos? Si no se aprovecha esa ventana de oportunidad porque se anticipa que va a ser una discusión feroz en el Congreso estadounidense, ya de hecho hace unos días la congresista Pelosi nombró a 2 de sus alfiles, congresistas poderosos, que sean los que se encarguen de, en fin, seguir, por llamarlo de alguna forma, el proceso de ratificación, lo cual te anuncia que va a haber una batalla. Y eso nos lleva a la situación que tú comentas. Es que te lo pregunto porque finalmente para los inversionistas pues no hay certidumbre, no hay la suficiente certidumbre. Y esto podría prorrogar las inversiones, pues muchas inversiones, pues aquí en nuestro país. Y eso podría ser una mala noticia, ¿no, Armando? Sin duda, pero mira, tú sabes que todos los inversionistas que se precian digamos, sin tener una bola de cristal, de anticipar los eventos, de alguna forma han descontado que pudieran no ratificarse por las razones que sean en este año y que esto ocurra hasta después del año que viene, ¿no? Ese es un escenario que no se ha podido descartar. Nuevamente, en el mundo ideal sería óptimo que se pudiera hacer la ratificación y que más allá de gritos y sombrerazos el acuerdo pueda entrar en vigor. Para nosotros el tratado pueda entrar en vigor en los primeros días de enero del año de 2020. Armando, todo lo que se negoció para los intereses mexicanos y canadienses fue satisfactorio para justo esta relación bilateral México-Canadá. ¿Tú dirías, estamos satisfechos en ambas partes? Mira, de entrada es una negociación a la que ambos países entraron forzados. No es que hubiera, a diferencia de lo que sucedió en el TLC original, Carlos, donde tú tenías una convergencia de los 3 jefes de Estado en el sentido de hacer un tratado para la región norteamericana con resultados que han sido realmente muy importantes en muchísimos sectores, donde ya puedes hablar de sectores norteamericanos. En este caso, los 2 países entramos forzados a la negociación.
El resultado final yo creo que es, como dirían ellos, all in all es bueno, pero hay sectores en donde la vida se ha hecho más compleja, como por ejemplo en el sector automotriz, con una regla de origen que está, digamos, destinada a favorecer sobre todo los intereses estadounidenses, que hay tiempos de transición y que hay formas de cumplirla, etcétera, etcétera, y que las empresas tienen siempre esa capacidad de adaptación, sin duda. Pero si me dejas contestar hipotéticamente, habría sido mejor no tener que entrarle a esa regla de origen. Ahora, ciertos sectores canadienses, hay un líder sindical, Jesse Díaz, muy vociferante, pues él está muy contento que una parte de la regla de origen automotriz tenga un contenido laboral en donde solo se lo pueda conferir aquella jurisdicción que pague $16 la hora o más. Entonces, Jesse Díaz está muy contento con eso. Y no es el caso exactamente de las empresas autoparteras de inversión canadiense que están en México, porque te fuerzan a buscar que puedas cumplir la regla de origen para no tener que pagar el arancel general, que no es muy alto, pero en este mercado que es tan competido, con jugadores tan poderosos en el mundo, pues es desafiante. En este marco, ¿qué pasaría con Canadá? Una vez que se ratifique el TEMEC, Canadá, ¿qué beneficios tendría en materia de inversión para México y viceversa? ¿Qué esperaría de México? Yo creo que sin duda para Canadá, pero también para México, el acuerdo representa una modernización del instrumento original. No había, por ejemplo, un capítulo sobre comercio electrónico o comercio digital. No había un capítulo de esos. No había un capítulo sobre corrupción. Se hizo una modernización que yo creo que fue muy buena en materia sanitaria y fitosanitaria. Se hizo una modificación también muy buena en materia de facilitación aduanera. Entonces yo creo que el instrumento en sí mismo contiene, regresando un poco a la pregunta de Carlos, sí contiene aspectos que son favorables, modernizadores. Se dice que, por ejemplo, ahorita el tratado, Alberto, más moderno del mundo es el que se dio entre la Unión Europea y Canadá. Digamos, es un poco así como el modelo el del estado del arte. Pues este no se queda muy atrás. Este no se queda muy atrás. Bueno, pues muy bien. Pues Armando, muchas gracias. Te agradecemos mucho. Pues como siempre, el tiempo es el tirano de la televisión y de los medios. Así que pues muchas gracias el que nos hayas permitido platicar unos minutitos acerca de este tema tan importante, esta relación México-Canadá en el contexto de las ratificaciones del TEMEC. Muchísimas gracias, Armando. Yo soy el agradecido. Muchas gracias. Carlos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Carlos Mota, Alberto Barranco, muchas gracias. Gracias, Alberto. Amigos, pues muchas gracias por habernos sintonizado. Lo invito a que lo haga el próximo miércoles. Buenas noches.